5 grandiosos juegos para la Nintendo DS. Quien se merece mencionar en primer lugar es esta maravillosa saga llamada Ace Attorney, y comenzando con su primer juego donde lo protagoniza Phoenix Wright. Phoenix es apenas un novato que empezará su primer juicio oficial como abogado defensor, así que en este juego asumiremos ese papel y defenderemos a nuestro cliente frente a un fiscal que nos hará la vida imposible. Deberemos hacer todo lo que podamos para que declaren a nuestro cliente no culpable por medio de pruebas e interrogatorios. Este juego es parecido a una novela visual, pero también deberemos interactuar con el entorno, ya que además de ser abogados, también pareceremos detectives investigando por muchos lugares en búsqueda de pruebas para llevarlas como evidencia en el juicio. Además que quiero recalcar que la trama que gira en torno a Phoenix será tan grandiosa que querrá seguir jugando cada una de sus entregas para saber la continuación de su historia. Ahora es el turno de nuestro héroe más famoso, y mencionaré también uno de sus juegos más recomendados, Super Mario 64 DS. En el primer video que hice sobre los mejores juegos para la Nintendo 64, les pude describir en qué consistía tan famoso videojuego. Les dejaré el link en la descripción para que le den un vistazo. Esta vez, Super Mario 64 DS será una remasterización del mismo videojuego y que constará con nuevas zonas de los reinos a explorar, muchas más estrellas que conseguir, minijuegos, puzzles, llaves, y podremos jugar con diferentes personajes aparte de Mario, tales como Yoshi, Luigi y Wario. Así que si deseas tener una experiencia mucho más amplia del videojuego que se hizo tan famoso en el Nintendo 64, esta es la mejor opción. Una de mis favoritas entregas de esta saga y la que considero más sensible y especial de todas, Kingdom Hearts 358 entre 2 días. Esta vez no será el protagonista de Kingdom Hearts 1, que es Sora, pero será una historia en paralelo a lo que está sucediendo con este personaje en Kingdom Hearts Chain of Memories, la cual es la continuación de Kingdom Hearts 1, y que mencionaré después en otro video. Así que Kingdom Hearts 358 entre 2 días y Kingdom Hearts Chain of Memories son dos historias que ocurren al mismo tiempo. En esta en especial, el sistema de juego es el mismo y lucharás contra enemigos en los diferentes mundos de las películas de Disney, mientras ayudas a cierta organización con sus planes, pero lo que hace tan especial a esta saga es la historia de nuestro protagonista, la cual podría dejar un inmenso sentimiento en tu pecho una vez que termines este videojuego. Claro, si prestaste atención a la historia que gira en torno a este. De todos los Kingdom Hearts, este es el que recomiendo al 100% tener que jugar. Y aquí les traigo otra entrega más de la maravillosa saga de Harvest Moon. Esta vez será en las Islas del Sol. Este juego no solo constará con cuidar a nuestra granja, asistir a festivales, conseguir pareja, entre otros, sino que también cuenta con su propia trama o historia principal, algo que realmente me gusta que agregarán a este tipo de entregas. Pude haberles recomendado jugar primero Harvest Moon Islas de la Alegría, pero Harvest Moon Islas del Sol es una remasterización del mencionado juego y en la cual mejoraron muchas de sus fallas. Sin embargo, no hay problema si deseas jugar el de las Islas de la Alegría y este también. Ambos me parecieron igual de buenos, a excepción del manejo de la pantalla táctil del de las Islas de la Alegría, pero si te acostumbras, le agarrarás el gusto. Además que ambos, además de sus similitudes, tienen sus ciertas diferencias. Lo sabrás en cuanto lo juegues, te llevarás varias sorpresas. Ahora les mencionaré los videojuegos más populares entre los fans de Pokémon, y en esta primera ocasión serán estos dos, las ediciones Pokémon Oro Heart Gold y Pokémon Plata Soul Silver, y que son las remasterizaciones de los Pokémon Oro y Plata de la consola Game Boy. La misión, al igual que en todas las entregas de Pokémon, consistirá en atrapar toda clase de criaturas llamadas Pokémon, entrenar a tu equipo favorito para que luchen contra otros Pokémon de entrenadores, ganar medallas en los gimnasios, luchar contra villanos en la trama principal y finalmente lograr convertirte en el campeón de tu región. Puedes jugar cualquiera de estas dos ediciones, la historia principal será la misma. La única diferencia entre estas dos son los Pokémon que puedes capturar en estado salvaje.
Y estos han sido varios increíbles juegos para la Nintendo DS. Si el video te gustó, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo con tus amigos y escribir en la caja de comentarios sus recomendaciones de videojuegos favoritos. ¡Hasta la próxima! 過ぎてゆく時の中あなたを